¿Pasa a vosotros, hermanos? Se nota que casi no estoy nervioso, ¿verdad? Es para honra y gloria de Dios, porque el Señor dice que está dentro de nuestras debilidades, así que pues somos débiles, pero para honrarle y glorificarle a Él. Mientras van saliendo nuestros hermanos que van a salir y los que nos vamos a quedar aquí, vamos a tratar de cerrar nuestros ojos. Vamos a hacer una pequeña plegaria dirigida hacia el Señor y decirle así de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Señor. En estos momentos nos mostramos delante de tu divina presencia para compartir tu preciosa y santa palabra, y lo hacemos en honor de ti, mi Señor, y por medio de aquel que está a tu diestra, ya que lo que hacemos no es por méritos propios, porque nosotros no los tenemos, mi Señor. Es por Él, el que derramó su sangre en el Calvario por toda la humanidad, y por causa de eso aquí estamos, mi Señor. También quiero decirte, mi Señor, que si no hubiera sido por poner en ignorancia al pueblo de Israel, nosotros los gentiles no hubiéramos alcanzado esto ni estuviéramos aquí. Y te damos muchas gracias tanto por ellos como por nosotros. Señor, permíteme que lo que comparta sea de acuerdo a tu voluntad, no a la mía. Van a hablar tus siervos, va a hablar nuestro Señor Jesucristo. Yo solo soy, mi Señor, alguien que vas a usar para hacerlo. Así que te lo rogamos y te lo pedimos por esto, en el nombre bendito y santo de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que es nuestro Señor y nuestro Rey venidero. Amén. Tomen sus asientos. Vamos a ubicarnos primeramente en Mateo 9. El mensaje de esta tarde pues es en honor de nuestro Salvador, porque Él dio su vida por toda la humanidad. El tema que vamos a compartir, mis hermanos, en esta tarde su título es Virtud y Fe. Mateo 9. Si me tardo un poquito, mis hermanos, créanme que no es que me falle mucho la vista, es que a lo mejor casi no veo, pero alcanzo a tratar de ver lo que sea necesario. Parece que cuando dejamos de compartir la palabra del Señor más seguido, nos atrofiamos. Pero es para honrar y gloria a nuestro Dios, que Él se gloria en nuestras debilidades. Es un texto muy, muy conocido. Es el número 35. Mateo 9:35. Con esto nos vamos a introducir en el tema que vamos a tratar de compartir. Y en mi versión dice así de esta manera. Primeramente tenemos aquí un título en la Biblia que tengo yo aquí conmigo, y dice: Jesús predica y realiza milagros de curación en Galilea. Y el verso 35 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él hacía todas estas cosas y en Él nos vamos a apoyar en esta tarde. Ahora vamos a tener otra lectura que es tocante al tema que vamos a compartir. A favor de aquellas personas que en estos tiempos están padeciendo esas enfermedades graves. Son enfermedades terribles, porque algunas de ellas son contagiosas, como la que está pasando ahorita sobre de nosotros, que es la epidemia o la pandemia que está sucediendo. En los tiempos pasados de la Biblia, cuando se escribió,
Yo escribí esto, a ver si no se me perdió. Y si me perdió, lo buscamos. Les iba a mencionar todas las enfermedades que existían en la Biblia, pero parece que ya se me escondió. Pero son muchas enfermedades. No es una sola. Es que créanme que cuando hice este pequeño tema, es solo una hoja, pero no la hice, esta hoja la hice ayer. Y como 5 o 6 hojas las hice de la semana pasada, usando durante la semana. Así que me la pasé quemándome las pestañas bastante. Pero gracias a Dios que por eso tenemos conocimiento acerca de la palabra de Dios y lo que podemos compartir. Mire, vamos a Marcos 5, capítulo 5 de Marcos. Vamos a hablar de algo que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquella ocasión. Porque Él tenía el poder sobre la enfermedad. Él tenía ese poder sobre la enfermedad. Nuevamente aquí tenemos en Marcos capítulo 5. ¿Estamos ubicados? Antes de que empiece a leer el verso número 25, voy a leer el encabezado de este tema. Dice, Jesús sana a la mujer que padece flujo de sangre. O sea, su menstruación. Eso es a lo que se refiere. Entonces el verso 25 dice así de esta forma. Es Marcos 5, 25. Jesús venía haciendo sus sanaciones. La gente andaba alrededor de él, atrás de él, para que los sanara, los curara. Y en esta ocasión, dice la escritura que una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos, dice mucho, de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, dice, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, o sea, de aquella enfermedad. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Dice el verso 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Se confesó delante de él. Y el verso 34 dice así, él le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote, o sea, su castigo. Hasta ahí llegamos. Como ven, es una lectura interesante, que es donde nuestro Señor Jesucristo venía sanando, haciendo sanaciones, y esta mujer se le acerca. Entonces, aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que primeramente, en el verso 25, esta persona tenía una enfermedad que padecía a causa de su menstruación. Esta mujer conocía la Escritura, conocía el Antiguo Testamento, porque estaba hasta aquí donde estamos y que están hablando sus siervos del Señor. Todavía el Antiguo Testamento estaba, ¿cómo se dice? Exactamente, vigente. Gracias por darme palabras. Estaba vigente y entonces ella conocía Levítico 15. Mire, vamos a Levítico 15. Aquí nos vamos a ir dando cuenta cuál era la situación de esta mujer. Capítulo 15 de Levítico.
Por eso le digo que esta mujer conocía la Escritura y por eso tenía ese conocimiento y sabía por qué la hacía, de acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Dice Levítico capítulo 15, en el encabezado también dice aquí en esta Biblia, dice que es la purificación como un acto indispensable. Y ella tenía ese conocimiento. El verso número 19, mire lo que dice. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmunda. ¿Y hasta cuándo? Hasta en la noche. Ella tenía conocimiento de esto. Por eso se llegaba a Jesús. Entonces dice, eso es lo que dice el verso 25, que tenía 12 años padeciendo de esa enfermedad y que había sufrido mucho, dice, de sangre, dice, y que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, dice que le iba peor. ¿Cuántos hemos pasado por enfermedades que se va con los médicos y no se curan? No tienen cura, no la encuentran, no la hallan. Tal vez en las personas que no tengan confianza en Dios o que tengan fe en Él, son las que puedan salir adelante, pero muchos la pierden completamente. Y lo que sucede es que estas personas que tienen esas enfermedades incurables se suicidan, se cortan la vida, porque ya no aguantan, ya no soportan. Los dolores del cáncer son terribles. Esos dolores de cáncer en mi familia los han padecido. Mi papá, una de mis hermanas y una sobrina. Me di cuenta de que mi sobrina estaba en un grito y estaba joven, tenía como 30 años. Le pedí a Dios que mejor se la llevara, porque era doloroso. Me imagino mi papá igual también. También él se fue de cáncer. Mi hermana, pues también igualmente, precisamente vivía aquí. Así que todos tenemos un pariente como con nuestro hermano en la oración. Oramos por los familiares, por la familia, para que lo saque adelante. Pero tenemos que darnos cuenta que esas enfermedades, y no solamente esas, hay muchas enfermedades graves que sí la persona está en un solo grito hasta que se muere. Es triste porque a veces se van sin Dios. Pero esta mujer tenía conocimiento, como acabo de decir, tenía conocimiento de lo que le estaba sucediendo, pero padecer de esa enfermedad 12 años, se me hace que era drástico para ella, era difícil. De acuerdo a lo que acabamos de leer en Levítico, tenía que hacer ciertos rituales o ciertas cosas para poder presentarse delante del profeta. Y pues 12 años es difícil para una mujer, es difícil. Lo mismo entre los hombres con el cáncer, como acabo de platicar acerca de mi papá también. Pues mis hermanos, este mensaje es para que tomemos conciencia y que nunca se aparten de nosotros aquellas personas que siguen necesitando de la oración. Y esta mujer tenía ese conocimiento y por eso, cuando en el verso 27, ya pasamos el 26, ahora vamos al 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Tocó su manto. Sabemos que el manto podía ser como un sobre todo, algo con que cobijarse, porque ese manto también les servía de cobija en las noches. Pero ese manto siempre era algo especial. Mire, vamos a Mateo 14. Vamos un poquito para atrás. Capítulo 14 de Mateo. 14 de Mateo. Esto es muy importante tomarlo en cuenta también nosotros, cuando tenemos la necesidad de que el Señor sane nuestras enfermedades o las de nuestros seres queridos. Mire, Mateo 14 nos explica acerca de esto. Dice Mateo 14, ¿estamos ubicados? ¿Sí? Mire, verso 36. Dice, y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron, ¿qué? Tenía virtud, quedaron sanos, tenía virtud. Era algo especial ese manto, no era cualquier cosa.
y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Por eso Jesús tiene ese poder sobre la enfermedad. Y esa virtud, fíjese qué curioso, en el manto. A los apóstoles dicen que en sus ropas, porque también la Escritura habla de ropas, y de ropa, el manto es ropa. Entonces el verso, eso es lo que tratamos de entender en el verso 27. Y luego dice la mujer en el 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Esa mujer tenía confianza en que podía ser sanada. Sí. Y nosotros cuando hemos pasado por una situación difícil, ¿tenemos confianza? ¿Cuántos de nosotros no dudamos? Porque a veces hay un dicho que se dice en la tierra, dice esto ni Dios lo cura. Pero se me hace que está mal dicho, porque son palabras del hombre. Pero Dios cura todo, solo que a veces la fe es la necesaria. Por eso dicen ellos, esto ni Dios lo cura. Y créanme que yo también lo he dicho. Esto ni Dios lo cura, pero estamos equivocados. Aquí dice claramente, dice, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer, ¿cómo iba? Iba decidida. Ella sabía de antemano que no podía andar entre los hombres ni entre la multitud por causa de su enfermedad. Ella no lo sabía. La mujer reconocía que Jesús era un santo de Dios. Eso lo reconocía ella. ¿Por qué? Porque él venía sanando entre las multitudes. Y reconocía eso y ella tenía conocimiento de la Escritura y se basaba en Números 15. Números 15. Miren lo que vamos a encontrar en Números 15. Capítulo 15 de Números. ¿Estamos ubicados? Es el verso 37 al 40. Vamos a leer esto. Dice así. Primeramente les voy a leer el encabezado de aquí de este tema. Dice, el cordón azul, el color celestial, símbolo de una vida separada para Dios. Aclara aquí el escritor. Dice el verso 37, en el que estamos entrados. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón, dice, y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. O sea que se desviaban. Dice el 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos. ¿A quién? A vuestro Dios. La mujer reconocía que Jesucristo era un santo de Dios. Tenía ese pleno conocimiento porque ella conocía las Escrituras. Ahora, la referencia del cordón azul, también aquí la tenemos. Dice azul, el color celestial que se usaba en los bordes de los vestidos sacerdotales, significaba que los siervos tenían que manifestar una conducta y una obediencia de carácter celestial y separarse de toda ambición y deseos terrenales. Cristo Jesús fue sin pecado. Era limpio. El Señor era limpio. Por eso esta mujer reconocía que sí había la posibilidad de que se curara. Estaba segura. Por eso lo iba siguiendo. Y devolviéndonos para atrás a Marcos, ¿dónde estábamos? Marcos 5. Vamos a proseguir. Aquí estamos. Nos quedamos en el verso 27 y dice el 28.
El que terminó dice, porque si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Tenía esa plena confianza. Estaba segura. Iba con toda esa seguridad. Cuando nosotros hemos padecido, haciendo un pequeño paréntesis, enfermedades, ¿cómo dudamos? A veces pensamos que no nos vamos a curar, o la persona por la cual vamos a orar tampoco, pero nosotros no lo vamos a hacer. El poder no es de nosotros, el poder es de nuestro Dios celestial. Dice el verso 29, y aquí vamos a ver la sorpresa para esta mujer. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Azote significa castigo también, de aquel castigo que tenía. Repito, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego enseguida en el verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, se volvió a la multitud y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? El Señor Jesucristo dijo eso. Ahora vamos a verificar acerca de este poder. Mire, el verso, vamos a Juan 2, capítulo 2 de Juan, ahí enseguidita. Este mensaje no es solamente para nosotros. Este mensaje es para todos aquellos que nos están viendo en estos momentos. Para todos aquellos que nos están oyendo. Porque es para ellos también, como para los que estamos aquí presentes. Para que no se pierda la confianza en ese Dios hacedor de la vida y en aquel que dio su vida por nosotros. Juan capítulo 2. Vamos a ver. Aquí está. Es el verso 23. Dice así, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Y dice el verso 25, nos pasamos el del medio. También es necesario, pero ahí lo estamos leyendo. Y el 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en quién, en ese hombre. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando esta mujer lo tocó, él también ya sabía lo que esa mujer tenía. Él ya sabía lo que esa mujer tenía. Lo más que era necesario, nos vamos a escuchar lo que dice el verso 31. Dice, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea que estaba la multitud alrededor de él y dices, ¿quién me ha apretado? Dice, ¿cómo se iba a dar cuenta quién era? Entonces en el verso 33, la mujer, dice el verso 33, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué sentimientos o qué cosas pasaron por esa mujer o pensamientos? Porque dice la escritura que esa mujer, temiendo y temblando, estaba asustada por haber recibido esa bendición. Le voy a poner una cosa para que se asuste, ¿eh? Por ejemplo, si usted se saca 10 millones de dólares, no se asusta. O se va a poner contento. Digo, vamos a ponerlo así de esa manera, ¿verdad? Oiga, pues muchos hasta se vuelven locos, los pobres. Tanto dinero, dice, pues ¿cómo que ahora qué voy a hacer? Voy a hacer un pequeño paréntesis. Una vez un hombre miró su billete de lotería, tratándose de eso, y revisó el número y se le hizo igualito con el que salían los 10 millones de dólares. El hombre ya se estaba volviendo loco. Se estaba volviendo loco nomás con ver ahí. Pero de repente le dice la mujer, la esposa dice, viejo, dice, mira bien el billete. No, dice, pero ya me lo saqué todo asustado, casi a tiemble y tiemble. Era un temblor, pero ese temblor era de gusto, o de miedo tal vez. Pues no, lo triste es que le faltaba un número. No se sacó nada. Miren, nomás por eso.
Nosotros tenemos que estar preparados para toda clase de situaciones, tanto buenas como malas, porque todo eso va a pasar por delante de nuestros ojos en nuestra vida. Y tenemos que estar preparados para todo, con más ganas, cuando el Señor hace milagros en nosotros, porque los ha hecho. Nosotros todos y cada uno de los que estamos aquí presentes somos un milagro del Señor, porque estamos delante de su divina presencia. Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros. Por eso los que estamos aquí oramos por los que están afuera, los que no quieren entrar o no pueden. Porque tenemos un enemigo tan poderoso que no les permite, o a veces a nosotros mismos nos ciega, para que no podamos traer almas a estos lugares para que se salven. Por eso es necesario que no pierdamos la fe, que confiemos en esa virtud del Creador de la vida, que tengamos confianza en Él. Por eso dijo la mujer, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Cuál sería la verdad? Mire, vamos nuevamente a Levítico 15. Vamos a ver, 33. Levítico 15. Nuevamente vamos a leer esto. Dice así, verso 19, lo acabamos de leer hace rato. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Dice, todo sobre aquello que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo, también todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre ella que se sentare, dice, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, dice, y será inmundo hasta la noche. Y los que estuvieren sobre la cama o sobre la silla en la que ella se hubiere sentado, el que la tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su maestro fuere sobre él, será inmundo por 7 días y toda carne sobre que, toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer cualquiera que fuere, dice, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmundo como en los días de su costumbre. ¿No sería castigada demasiado esta mujer por 12 años? Todo lo que tenía que suceder a su alrededor. Eso es lo que le platicó a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús ya lo sabía, pero él quería que confesara. Él quería que dijera por qué se le había acercado, por qué había tocado su manto. Y era precisamente porque deseaba estar sana, porque ya estaba hastiada de todo eso. Y era como un leproso que no los podían tocar para nada. Cuando iban con el sacerdote para que les curara, tenía que ir a escondidas o cuidarse porque que nadie estuviera para no contagiarlos. Por eso, mis hermanos, nosotros estaremos ahora lo que tenemos tapado aquí en las narices, por lo mismo, para que ese contagio de esa enfermedad que anda en todo el mundo ahorita, no nos contagiemos. Desde entonces ya se practicaba taparse el rostro. Desde entonces ya se practicaba todo eso. No es nuevo eso. El que tengamos que ponernos el tapabocas, eso no es nuevo. Es muy antiguo. Y esta mujer por eso tenía miedo, porque había mucha multitud, mucha gente para contagiarla. Y decía, pues lo voy a contagiar y también tienen que hacer ¿cómo se dice? Todo ese proceso para poder estar limpios, porque los iba a ensuciar. Y pues le contesta nuestro Señor Jesucristo cuando dijo todo esto a la mujer. Repito en el verso 33. Entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija mía, dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tú.
castigo, o sea, azote. Estaba sana ya. ¿Cuántos de nosotros que hemos recibido un milagro de Dios venimos y nos postramos delante del Señor aquí en este lugar? ¿Cuántas veces usted ha sido sano o ha tenido algún favor de Dios que le ha hecho, por mínimo que sea, y hemos venido? ¿Cuántos hemos venido a darle gracias aquí delante de nuestro pastor? Pero primeramente delante de Dios, porque representa. ¿Cuándo? ¿Cuánto lo hacemos? ¿Tenemos vergüenza? ¿No queremos humillarnos? Porque tenemos que humillarnos delante del Señor. Eso es delante del Señor, no delante del pastor, porque el pastor va a orar. Por eso le dijo nuestro Señor Jesucristo a la mujer. Dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Dice, ve en paz y quédate sana de tu castigo. Los invito, mis hermanos, que cuando reciban un favor del Señor, o cuando lo recibamos también nosotros, porque yo no estoy fuera, vengámonos y postrémonos delante del Señor para que sea patente ese milagro que se ha hecho. Porque en esta iglesia en la cual estamos, mis hermanos, se han hecho muchos favores, pero solamente usted se da cuenta. ¿Cómo podemos darle gracias a Dios por ese favor que han recibido o que hemos recibido? ¿Cómo? A veces nos negamos hasta que no oren por mí, no, así déjale. No, eso no es así. Tenemos que hacer patente lo que Dios ha hecho en nosotros para que los del mundo de afuera se den cuenta que tenemos un Dios grande y poderoso, más grande que el enemigo que tenemos en común con nosotros, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso es importante que tengamos en cuenta las enseñanzas que Cristo Jesús nos ha dejado. Por eso, como cuando estamos, que a veces que recibimos un milagro o un favor de Dios, callamos, nos quedamos callados y no lo comunicamos a la congregación. Y sin embargo, esta mujer se desplayó completamente delante de nuestro Señor Jesucristo. O sea, habló y se hizo patente. Dijo lo que sentía y el Señor la escuchó. Así nosotros también. Él también, el Señor nos escucha, pero también tenemos que hablar, hablar, no callar. No nos quedemos callados. Usted nunca se va a dar cuenta si Dios ha hecho un milagro en mí si yo no digo nada. Usted nunca se va a dar cuenta si Dios ha hecho un milagro en mi familia si yo no digo nada. Hablando acerca del cáncer, haciendo un pequeño paréntesis, mi mujer y yo fuimos y oramos por mi papá cuando él estaba vivo. Y le dije a mi papá, venimos a orar por usted porque Dios quiere que se sane. Dios quiere que se sane, perdón. Nomás prométame algo. Dije yo a mi papá, se me ocurrió decirle eso. Pues lo que dijo mi papá, dice que yo a tu iglesia jamás voy. Le dije, no le hace. Yo sé que usted es católico. Vaya a la iglesia de donde usted va y dele gracias a Dios por lo que va a hacer. Oramos, nos fuimos para la casa, como a los 5 días o la semana siguiente. Primeramente mi papá tenía las bolas así como de pelota de béisbol. 3 bolas, porque el doctor no lo dijo. Ya era lo último que iban a hacer por él para que le quitaran todo lo que le estaba, todos los tubos y todo lo que le pusieron. Y la sorpresa para nosotros fue que cuando a la semana nos dimos cuenta que ya solo eran 3 caniquitas así. ¿Quién hizo el milagro? ¿Cómo? Dios hizo el milagro. Lo hace también en las personas que no confían en Él, con más ganas con nosotros, que creemos en Él y confiamos en Él. Y sabemos que Jesucristo murió por nosotros. Y eso es lo triste, que se le devolvió el cáncer para atrás. Nuevamente, ¿por qué? Porque no confía en Dios. Pero no lo juzgo. Todas las personas que tienen esa enfermedad es drástica y a veces no saben lo que dicen. Es triste, porque la enfermedad ya se los carcomió. La enfermedad del cáncer existió en los tiempos antiguos también, pero su nombre era gangrena, era la gangrena, y ahora en la actualidad se llama cáncer. Mire, verso 34
dice que su fe la había salvado. Y Hebreos 11:6, ¿qué dice? Porque sin qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que tengamos esa fe, esa confianza en el Dios verdadero. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿quién carga con nuestras enfermedades? ¿Quién? ¿Quién se las lleva? ¿Cómo está? ¿Cómo sucede eso? Porque Cristo Jesús tomó la enfermedad de la mujer. La tomó así porque se quedó en su cuerpo. Mire, vamos a ver lo que dice el profeta Isaías en 53. Isaías 53, capítulo 53 de Isaías. Son textos conocidos ya de nosotros. Pero vamos a verificarlo. Tenemos la escritura en nuestra mano. Mire, primeramente vamos a leer el verso número, es el número 4. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿A dónde fue a dar la enfermedad de la mujer? A Jesucristo. Él la tomó en su cuerpo. Dice claramente aquí. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, Él cargó con ellas. Y es donde está precisamente la sanación. Ahora, si en este momento padece usted una enfermedad alguna, o uno de sus parientes, de sus hijos, familiares, vecinos, amigos, pongamos nuestra confianza en Dios, porque yo estoy también aquí. Y Él será el que haga que la decisión sea de Él. Mire, vamos a ver Santiago 5. Santiago 5. También es conocido ese texto. Vamos a tomar en cuenta ahora a nuestros pastores. Vamos a tomar en cuenta a nuestros ancianos para que no los tengamos desempleados. No menospreciemos lo que Dios les ha dado a ellos. Porque la virtud de nuestro Señor Jesucristo es única, pero también dejó en sus discípulos, en sus siervos, en sus profetas, en sus patriarcas, en sus ancianos, dejó Él esto. Santiago 5, capítulo 5 de Santiago. Esta es la conclusión. Y vamos a seguir estas instrucciones. Verso 13. Se los voy a leer, porque también esto es para mí. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Son instrucciones para nosotros. Verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre de ¿quién? Del Señor. Dice el verso 15. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, ¿le serán qué? Le serán perdonados, mis hermanos. No nos olvidemos de lo que Dios hace a través de nuestro Señor Jesucristo y a través de sus siervos en nosotros. Gracias, mis hermanos, por permitirme compartir este tema. Tanto es para nosotros los que estamos aquí como para los que están afuera. Que el Señor me los bendiga.